Dios te bendiga nuevamente aquí en el Consejo Diario de Dios para tu vida y para mi vida. Nuevamente con el consejo fresco directamente del corazón de Dios para ti y para mí. Estamos hablando del poder de la sangre de Cristo. Recuerda que en la antigüedad, cuando tú lees la Biblia, encontramos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para ser limpiado de sus pecados, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían cada vez que pecaban y cada año que se presentaba el sacerdote para la expiación de pecados, dice la palabra que la gente se presentaba allí delante del altar y que llevaban ofrendas de animales según el estado, pues el estatus económico de la familia, o de pronto según lo que habían hecho. A veces llevaban palomas, a veces llevaban ovejas, a veces llevaban ganado, sí, y vacas. Se presentaban allí, ¿para qué? Para que todos estos animales fueran ofrecidos en holocausto, y la sangre de esos animales era rociada, ¿verdad? El sacerdote la rociaba, y esa sangre era la que podía permitir que hubiera un perdón de pecado. Ahora el Señor Jesús pagó ese precio de todo nuestro pecado una vez y ya, y por medio de ese sacrificio que Él hizo, ya no es necesario que tú y yo vengamos con animales, ya no es necesario que tú y yo vengamos a ofrecer animales y a rociar la sangre. Imagínate cómo sería si el Señor no hubiera venido. Tendríamos que estar buscando cabras, ovejas, vacas, bueno, en fin, cantidad de animalitos para llevarlos pues a las congregaciones y entonces ofrecer allí eso por nuestra salvación, no digamos por nuestra salvación, sino por el perdón de nuestros pecados. Pero gracias a Dios ya nosotros hemos sido perdonados a través de Jesucristo, y ahora ¿qué tenemos como recompensa? Tenemos esa vida eterna. Amén. Tenemos esa salvación. Vamos a leer la palabra de Dios hoy en Hebreos 9. El verso 22 dice así, la palabra del Señor dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Bueno, aquí dice que todo es purificado con sangre y sin derramamiento no hay ¿qué? Remisión. Dice que remisión, uno de los significados, porque tiene varios significados, uno de los significados es disminución, desaparición de signos o síntomas. Entonces decimos aquí que sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay ¿qué? Desaparición, no hay disminución de ¿qué? De los síntomas de lo que produce el pecado en nuestra vida. El pecado en nuestra vida produce enfermedad. El pecado en nuestra vida produce esclavitud. El pecado en nuestra vida produce separación de Dios y muchas veces separación de la sociedad. Dime si acaso no es cuando una persona empieza cometiendo el pecado, digamos así, del alcoholismo, de tomar, o de la drogadicción, o de prostituirse. Bueno, y resulta de que sigue haciéndolo, en la medida que lo sigue haciendo, se va esclavizando. Eso es una cadena que lo va oprimiendo, que lo va atando hasta que la persona queda sin voluntad, y entonces cuando la persona ya queda sin voluntad, nosotros lo que decimos es que ya está adicto, ya está adicta, sí, decimos nosotros a eso. Y resulta de que después de que ya la persona está adicta, ¿qué pasa? Ya la persona ya pierde su voluntad, pierde su identidad, pierde su autoridad que le fue entregada por Dios. La persona ya no quiere andar sino practicando ese pecado y andar de cualquier manera. Por eso tú ves una persona alcohólica, una persona drogadita que termina en la calle, que roba para poder conseguir lo que quiere, que si anda mal vestido no le interesa, ni le interesa lo que los demás piensan, solamente quiere consumir su pecado, efectuar su pecado, porque de esa manera solamente se siente bien, aunque cuando termine de hacerle llora y se aflige,
quiere seguir porque es algo que lo tiene atado, es algo que lo impulsa, es algo que lo domina, es algo que lo tiene subyugado, es algo que le ha robado su personalidad, que le ha robado su identidad. Todo esto produce el pecado en la vida de una persona. Es por eso que Dios siempre nos habla de que nosotros nos alejemos del pecado. Muchas personas no entienden esto y entonces dicen, no, pues si no, yo soy libre para hacer de mi vida lo que quiera. Pero déjame decirte que cuando Dios nos dice a nosotros, no hagas esto, no es porque Él sea un Dios malo, no es porque sea un padre malo, no, es porque Él quiere evitarnos vernos mal, porque Él sí sabe todo lo que conlleva el pecado y el fin del pecado cuál es. Entonces, como Él quiere el bien para ti, quiere el bien para mí, como todo padre bueno nos aconseja y nos dice, aléjate de esto, no practiques esto, no vayas a hacer esto, porque Él sabe lo que hay detrás de eso, que hay un demonio y ese demonio entra a ser parte de tu vida y entra a esclavizarte, entra a subyugarte. Así funciona todo esto en el mundo espiritual. Lo que nosotros llamamos quizás una adicción en la carne, en la sangre de la persona. Déjame decirte que detrás de todo esto hay cantidades de espíritus. Amén. Y entonces el único que nos puede librar a nosotros de todo esto es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en carne y sangre, a vencer el pecado. Amén. Él fue el único que pudo vencer el pecado. Y si tú lo aceptas de corazón, si tú aceptas su preciosa sangre, también vas a ser libre de ese pecado. Dice que sin derramamiento de sangre no había que remisión, o sea, no hay desaparición. Hoy quiero decirte que la sangre de Cristo es la única que puede hacer que desaparezca de ti ese pecado. Ese pecado quizás puede ser un pecado sexual, quizás puede ser un pecado de drogas, quizás puede ser un pecado de alcoholismo, quizás puede ser un pecado de robar, sí, que te guste robar, coger lo ajeno. Ese pecado puede ser hasta de muerte, que estás matando a alguien. Ese pecado, hay tantas cosas que el diablo ha traído para dañar la sociedad, para dañar al ser humano y para que al final se vayan con él al infierno. Pero vengo a darte esa buena noticia, que Jesucristo es tu salvación, que Jesucristo es tu buena noticia, que Él pagó un alto precio por ti, que Él dio toda su sangre, gota a gota. Él pasó vituperio, Él fue escarnecido, Él fue abofeteado, Él fue escupido por ti, por mí, y fuera de eso fue crucificado. Aquellos clavos que le metieron en sus manos, en sus pies, aquella lanza en su costado por la cual empezó a derramarse agua y sangre, todo eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo seamos libres del pecado y tengamos salvación. Así que la sangre de Cristo es la única que nos redime a nosotros del pecado, es la única que nos permite entrar al cielo. Solo la sangre de Cristo. Hoy vengo nuevamente a decirte que aceptes a Jesucristo y que ores poniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta la sangre de Jesús, que ores reclamando la sangre de Cristo sobre tu vida, que ores reclamando la sangre de Cristo que limpie cualquier esquirla de pecado que hay en ti, cualquier adicción, cualquier cosa, quizás la mentira, cualquier cosa que está dañando tu vida, que tú estás luchando y no puedes. Empieza a aplicarle la sangre de Cristo a eso y me contarás si no eres libre, porque déjame decirte que Él pagó el precio de nuestra libertad. Libre no es la persona que estamos acá fuera de una cárcel, libre es todo aquel que tiene su espíritu libre y que no practica el pecado. A ese yo le llamo libre. Amén. Así que te invito para que seas libre, para que recibas a Cristo y dejes que su preciosa sangre te lave y te limpie. Dios te bendiga, Dios te guarde.